En el año 235 después de Cristo, muere asesinado el último emperador de la dinastía Severa y da inicio al periodo histórico conocido como la crisis del siglo III en el Imperio Romano. El Imperio Romano estaba dividido, las provincias se rebelaban y las tribus bárbaras saqueaban las fronteras sin ninguna oposición. La caída del Imperio Romano era inminente, hasta que un comandante de nombre Lucio Domicio Aureliano aparece y en múltiples hazañas militares logra lo imposible: salvar y restituir el Imperio Romano. Hoy en día lo conocemos como el emperador Aureliano, y esta es su grandiosamente fascinante y épica historia. Se sabe que Aureliano nació en el año 214, pero para su lugar de nacimiento hay tres versiones. Tanto Eutropio como la Historia Augusta afirman que nació en Dacia Ripensis, lo que ahora es Srenka Mitrovica. No repetiré eso porque los conozco, en la actual Serbia, pero también la Historia Augusta sugiere que nació en la provincia romana de Mesia. Y Aurelio Víctor coloca su lugar de nacimiento entre Dacia y Macedonia. Obviamente en este punto ya no se pondrán de acuerdo. Además, sobre su familia se sabe casi nada. Probablemente su padre fue arrendatario de un senador llamado Aureliano, y de ahí proviene el nombre de su familia. Solo se puede inferir que sus orígenes eran humildes, ya que de ser un noble o adinerado, los datos se habrían registrado en crónicas históricas o documentos oficiales. También es probable que los datos hayan existido y se perdieron en algún momento de la historia. Como haya sido, no se sabe nada de los primeros 20 años de su vida. En el año 235, con 20 años de edad, se une al ejército romano. El emperador era Maximino I, también conocido como Maximino I el Tracio. Lo único que se puede saber de este periodo es que Aureliano fue comandante de infantería y luego comandante de caballería. Después pasaron 15 emperadores y 33 años hasta que volvemos a saber de Aureliano. En el año 268 y bajo el reinado del emperador Galieno se da la batalla de Naissos. Los godos tenían una gran fiesta de saqueos por todas las provincias romanas en Grecia, hasta que son sorprendidos por la infantería romana. El emperador Galieno y Aureliano al mando de la caballería llegan para poner orden, pero quien más se divierte es Aureliano, quien usando la caballería romana arrasa con toda la caballería de los godos. Este es el primer registro en batalla sobre la vida militar de Aureliano, además con una victoria que no pudo celebrar, porque seguidamente estalla una rebelión en Mediolanum y el emperador marcha con todo su ejército, incluido Aureliano, para hacerse cargo. En Mediolanum se encontraba Aureolo, un general del emperador Galieno que creyó que era buena idea usurpar el trono del Imperio Romano. ¿Qué es lo que estaba de moda en esos días? Pero lo peor es que Aureolo no quería el trono del imperio para sí mismo. En cambio, se lo ofreció al emperador de la Galia, el emperador Póstumo, que, de tener éxito, el centro del poder del Imperio Romano no sería Roma, sería la Galia. El emperador Galieno llega a Mediolanum para sitiar la ciudad, y en este punto hay dos versiones sobre los hechos. Según Aurelio Víctor, durante el asedio el emperador Galieno es asesinado, y uno de los partícipes de la conjura fue Aureliano. La segunda versión excluye a Aureliano como partícipe de la conjura contra el emperador, así que nos quedaremos con la duda. Las formas y razones del asesinato del emperador Galieno tampoco están claras en ninguna fuente, ya que la mayoría solo menciona su muerte y luego su sucesor. También hay que aclarar que en lo que iba del siglo, 16 emperadores ya habían sido asesinados, 2 de ellos a manos de ejércitos enemigos, así que seguramente los historiadores ya tenían más que normalizado estos emperadores asesinados. ¿Qué es lo que estaba de moda en esos días? Como haya sido, el emperador Galieno es asesinado por sus propios soldados. Seguidamente, Claudio II, posteriormente conocido como Claudio II el Gótico, sube al poder y oficialmente en septiembre del año 268 es coronado emperador de Roma. La forma como llegó al poder también es un verdadero misterio, dado que este no era heredero del antiguo emperador y tampoco se sabe que pudo tomar el poder por la fuerza usando las legiones. Así que lo contamos como otro misterio que nunca vamos a saber. Por cierto, ya somos 1000 suscriptores. Sí, 1000 suscriptores. ¿Recuerdan que hace 5 meses tenía 5 suscriptores? Sí, 5 suscriptores. Y ya vamos por más de 1000. Gracias a todos ustedes por hacerlo posible y suscríbete si no lo has hecho. Mientras tanto, Aureliano sigue en el sitio de Mediolanum en contra del usurpador Aureolo, que en ningún momento se interrumpió. Lo único que cambió es que ahora Aureliano estaba bajo el mando de un nuevo emperador. Y ese mismo año, el usurpador Aureolo es derrotado y muerto en Mediolanum. Luego de ese triunfo, los ascensos empiezan a llegar para Aureliano. Recibe el mando de la caballería de élite de Dalmacia y luego el mando supremo de toda la caballería. Ahora Aureliano tenía un nombre, una reputación y el mando de la caballería, pero todavía no podía celebrar. Porque en el año 269, la tribu germánica conocida como los alamanes, aprovechando que la mayoría de las tropas romanas estuvieron concentradas en el asedio de Mediolanum, cruzan los Alpes y empiezan los saqueos por toda la región. Claudio II, con su comandante Aureliano, se mueven lo más rápido que pueden para frenar el desastre.
y ese mismo año se da la batalla del lago Benaco. Esta batalla fue perfecta para Aureliano, ya que prácticamente la caballería a su mando consiguió la victoria sin usar la infantería. Esto porque los alamanes entraron en territorio romano con la única intención de saquear. Luego de una breve batalla, la mayoría de ellos terminó huyendo. Y en la huida fue cuando Aureliano y su caballería aprovecharon para acabarlos. Los alamanes fueron expulsados y el emperador Claudio II junto a Aureliano se sumaban otra victoria para Roma, pero todavía no había tiempo para celebrar y mucho menos para descansar, porque al mismo tiempo llegaban noticias de más invasiones en los Balcanes. Ahora, un grupo de diferentes tribus germánicas, compuestas por los érulos, godos, gépidos y bastarnos, estaban destrozando y saqueando todo lo que podían por la región. Claudio II, aprovechando la movilidad de la caballería, envía a Aureliano a frenarlos mientras los germánicos destrozaban Tesalónica. Aureliano emprende la marcha, pero antes de llegar los hermanos se enteran y rápidamente emprenden la huida. Pero Aureliano también se entera y al norte de Macedonia los intercepta. Entre varias escaramuzas y ataques relámpagos, Aureliano logra dar muerte a unos 3000 soldados germánicos. El resto continúa la marcha por su vida mientras la caballería, al mando de Aureliano, no paraba de hostigarlos. Los germánicos huyen en dirección a Mesia Superior buscando tierras lejos del dominio romano, pero no sabían que en Mesia Superior se encontraba el emperador Claudio II con el resto de las legiones. Al chocar los ejércitos, se da una batalla que si bien no fue definitiva ni se puede contar como una victoria para los romanos, ya que perdieron muchos soldados, sí que sirvió para frenar el avance de los germánicos. Luego de la batalla, el emperador Claudio II, viendo la gran pérdida de soldados romanos, decide cambiar de estrategia y luego de una emboscada acaba con gran parte del ejército restante que le quedaba a los germánicos. Los pocos sobrevivientes intentaban huir al norte para reorganizarse, y ahí es cuando Aureliano, al mando de la caballería, empieza a usar tácticas de guerrilla para debilitarlos. Esta estrategia funcionó a la perfección y cuando los germánicos se encontraban más debilitados y escasos de suministros, Aureliano lanzó un ataque con toda la caballería en la que logra acabar con otra gran parte del ejército romano. Los poquitos sobrevivientes que lograron huir llegaron a las montañas de Aemus en Tracia, y ahí, otra vez, los esperaban las legiones romanas. En esta batalla, el emperador Claudio II subestima la ferocidad y determinación de las tribus germánicas y casi le hacen otro Teutoburgo. El emperador, haciendo caso omiso del consejo de Aureliano de atacar con todo el ejército, solo envía la infantería y conserva la caballería a su lado para su propia protección. Y la infantería logra rodear al ejército germánico. Pero cuando ya parecía que la victoria estaba con Roma, los germánicos se llenan de furia en medio de la batalla y luego de abrir una brecha en las líneas romanas, empezaron a masacrar a la infantería romana sin contemplación. Momento en que Aureliano, yo se lo dije, una vez más, salva el día cuando se lanza a la carga con la caballería y luego de masacrar a la mayoría de los germánicos, logra sumar otra victoria para el Imperio Romano. Victoria pírrica, hay que decirlo, porque todavía una gran cantidad de germánicos seguía su marcha por Tracia y estaban lejos de estar completamente derrotados. Por cierto, empezando el video les dije que ahora somos 1000 suscriptores y quería aprovechar de agradecer a todas las personas que creyeron en el canal y se suscribieron, además de comentar. Cuando apenas tenía 5 suscriptores y ni mi mamá quería ver mis videos. Bueno, todavía no quiere. Luego que Aureliano arrasa con los germánicos que no lograron llegar a Tracia, la moral de su caballería y el ejército estaba en lo más alto, pero la siguiente batalla tendría que esperar. Porque en el año 270 estalla una plaga conocida como la peste cipriana, que se propaga desde los Balcanes hasta Tracia. Muchos soldados germánicos y romanos se vieron afectados, debilitando en gran medida ambas fuerzas. El mismo emperador termina enfermo y se retira a los cuarteles de Sirmio, y Aureliano, al mando de la caballería, se queda a cargo de la guerra contra los germánicos. Ya con Aureliano, en plena libertad estratégica, se da otra batalla. Se sabe que con ataques de caballería logra dividir en varios grupos al ejército germánico y de esa forma los derrota definitivamente. Los pocos sobrevivientes fueron obligados a servir al ejército romano o usados como colonos en las zonas fronterizas. También fueron despojados del botín de saqueo que habían conseguido. Pero al mismo tiempo que Aureliano se sumaba a otra victoria militar en su carrera, otros eventos ocurrían en los cuarteles de Sirmio, donde el emperador Claudio II muere a causa de la peste cipriana. Aureliano todavía no se bajaba del caballo cuando recibe la noticia, y con un gran botín, historias sobre sus victorias y su caballería con la moral en lo más alto, marcha rápidamente hacia los cuarteles de Sirmio. Al llegar, a falta de emperador, Aureliano se convierte en el comandante de todas las tropas. Pero al mismo tiempo, en Roma suceden algunos eventos que no están claros. El hermano del fallecido Claudio II es proclamado emperador y algunas fuentes dicen que fue el Senado romano quien lo nombra sucesor al trono. Otras fuentes afirman que fueron las legiones cerca de Italia quienes lo proclaman y el Senado se vio obligado a reconocerlo.
Lo que sí es un hecho es que en este punto oficialmente, en el año 270, Quintilo es emperador de Roma, pero no el único, porque al mismo tiempo las legiones en los cuarteles de Sirmio proclamaban a Aureliano como emperador de Roma. Ahora tocaba decidirlo en el campo de batalla. You know the law. 2 men enter, 1 man leaves. Ese mismo año, Aureliano marcha con sus legiones hacia Roma y en algún punto desconocido su ejército choca con las tropas de Quintilo y Aureliano sale victorioso. Quintilo termina muerto y ese mismo año, luego del reconocimiento del Senado, Aureliano asciende al trono de Roma. En el mes de mayo del año 270, oficialmente Aureliano es el emperador del Imperio Romano, el emperador número 41 después de César Augusto. Y no estaba celebrando, porque el mapa de Roma para el año 270 se veía así. El Imperio Romano estaba dividido en 3 partes, y voy a explicar resumidamente las razones y luego lo explico con más detalle en el video de la crisis del siglo III, si lo piden en los comentarios. Desde el asesinato de Alejandro Severo en el año 235, Roma vio una sucesión de muchos emperadores que, en su mayoría, llegaban al poder por la vía militar. La mayoría no duró más de 4 años en el poder, y por consiguiente, prácticamente cada 4 años había otra guerra civil. Esto, sumado a las devastadoras derrotas como la asestada por el rey persa Sapor I al emperador Valeriano en el año 260, donde incluso el emperador fue capturado y muerto por los persas, llevó a que las provincias romanas quedaran desprotegidas y dio paso a que los caudillos locales, gracias al poder que acumularon, tomaran el control de algunas regiones. Las 3 partes eran el Imperio Galo, el Imperio de Palmira y en el centro Roma con la mayoría de sus territorios. Y este es el Imperio Romano que recibe a Aureliano, con el Imperio de Palmira controlando la provincia de Egipto, quien aportaba la mayoría del grano que necesitaba Roma para sobrevivir, y el Imperio Galo controlando Hispania, quien aportaba la gran mayoría de los metales al imperio. Roma pasaba por una crisis económica y las rebeliones y asesinatos de emperadores estaban a la orden del día. Para que se entienda, en el año 270 Roma estaba a un chasquido de su caída, y para salvarlo hacía falta hacer lo imposible, o una serie de victorias militares y muchas reformas económicas. Como sea, el primer problema que Aureliano tenía que resolver era decidir cuál era el primer problema que iba a resolver. Así que ese mismo año prepara su ejército y marcha en dirección a Tracia. Llegando al río Danubio se topa con unos pocos godos, arrasa con todos y aprovechando que estaba ahí, también se hace cargo de los jutungos, sármatas y vándalos que también andaban saqueando en la zona. Y esta es la primera victoria militar de Aureliano como emperador. Luego que el Senado recibe las noticias sobre la victoria, le otorgan el título Germanicus Maximus. Pero Aureliano todavía no estaba para celebrar, porque en el año 271, mientras todavía se encontraba en Panonia controlando la expulsión de las tribus germánicas, otro de los problemas se agrava. Los alamanes, nuevamente aprovechando que las legiones estaban en Panonia y cruzando campantes por la llanura del Po, saquearon todas las poblaciones a su paso. Luego cruzaron el río Po y ocuparon Placentia, la actual Placenza, para luego marchar hacia Fano. Aureliano recibe la noticia y lo más rápido que puede marcha en dirección a Italia, pero cerca de Placentia es emboscado y derrotado por los alamanes, y esta se conoce históricamente como la Batalla de Placentia. En este punto de la historia, para las tribus consideradas bárbaras por los romanos, ya era habitual vencer a las legiones romanas. Los tiempos del ejército más poderoso del mundo para el momento habían quedado en el olvido, hasta que apareció Aureliano para recordárselos. Porque luego de la derrota, Aureliano reorganiza sus fuerzas y continúa la marcha en persecución de los alamanes. Cerca del río Metauro los obliga a dar batalla, en lo que se conoce históricamente como la batalla de Fano. Se sabe que Aureliano posiciona su ejército y pone las filas alamanas a espalda del río Metauro. Después ordenó empujar y muchos alamanes cayeron al río y murieron ahogados. Una gran cantidad de alamanes murieron y se considera esta una victoria para Roma. Pero todavía los bárbaros tenían fuerza suficiente para seguir siendo un problema, algo que Aureliano sabía y en ningún momento dejó de perseguirlos. Pocos días después se da la batalla de Pavia. En la planicie cercana a Ticinium, Aureliano alcanza al ejército invasor y todos los alamanes fueron arrasados. Aureliano sumaba otra victoria y esta vez definitiva contra los alamanes, pero todavía no era momento de celebrar. Ese mismo año 271, Aureliano, cerca de Roma y luego de las batallas, y entendiendo el verdadero peligro que representaban las tribus bárbaras para la capital del imperio, ordena la construcción de la muralla aureliana. Aunque no vería su terminación, la muralla protegía a Roma como estamos viendo en la imagen. Al día de hoy poco se conserva de la construcción original, ya que fue remodelada en el siglo V. Luego de unos días, Aureliano marcha nuevamente a los Balcanes, donde cruza más allá del Danubio y aplasta a los pocos godos que le quedaron pendientes dentro de Roma.
incluyendo al rey Cannabaudo. Mientras tanto en Roma celebran la victoria y le otorgan el título Gothicus Maximus, pero Aureliano todavía no tenía tiempo para celebrar. Ese año decide abandonar la provincia de Dacia, la misma que conquistó Trajano más de 200 años antes y que, para el momento, era muy costosa de defender. Ahora se convertía en Dacia Ripensis, con Sérdica como capital. Ahora estaba ubicada al sur del río Danubio y mucho más fácil y barata de defender. También ese mismo año 271, mientras Aureliano estaba en Panonia, aparece un usurpador al trono. Un hombre llamado Septimio es proclamado emperador por sus legiones en Dalmacia, y a los pocos días, las mismas legiones lo asesinaron. ¡Qué bien! Una cosa menos. Algunos historiadores sugieren que hubo otro usurpador de nombre Urbano, de quien, al igual que Septimio, tampoco se sabe casi nada. Y al mismo tiempo, Domiciano II se autoproclamaba emperador en Galia y Britania, que para el momento era territorio del Imperio Galo. Y este problema también se resolvió solo, porque parece que fue asesinado por las tropas leales a Aureliano a pocos días de su proclamación. ¡Qué bien! Una cosa menos. Pero el acontecimiento más documentado de todos es la conocida como rebelión de Felicísimo. Felicísimo era un rationalis, el jefe del tesoro del estado y administrador de la ceca imperial. Una ceca era un lugar donde se acuñaban monedas, literalmente el lugar donde llegaba el metal, se fundía y de donde salían las monedas para ser usadas. Ese mismo año 271, posiblemente al mismo tiempo que Aureliano ordena la construcción de la muralla aureliana, también ordena la detención de Felicísimo por cargos de corrupción. Felicísimo recibía oro y plata del Estado, además de un jugoso pago para supervisar la fabricación de monedas, y tanto él como los demás trabajadores de las cecas usaban menos plata y menos oro en la fabricación para quedarse con gran parte de los metales preciosos. ¡Qué abusador! Lo peor es que esto estaba pasando desde hace muchos años y era una de las causas de la inflación y devaluación en Roma. Seguidamente, Felicísimo hace un llamado a los trabajadores de la ceca romana para rebelarse, y así empezaron las revueltas. La mayoría de los historiadores coinciden en que Felicísimo murió ejecutado por sus crímenes a pocos días de ser detenido ese mismo año 271, y uno que otro dice que estuvo vivo y lideró las revueltas, pero es poco probable. En lo que sí se pusieron de acuerdo es que las revueltas fueron reprimidas brutalmente por las cohortes urbanas y algunas tropas regulares por órdenes directas de Aureliano. Los registros de la época hablan de unos 7.000 muertos entre trabajadores, senadores y efectivos del orden. Sin embargo, también los historiadores coinciden en que esos números seguramente son exagerados. En fin, Aureliano cierra la ceca principal, crea otra y luego inicia una reforma monetaria donde incluye la creación del antoniano. Una moneda de mejor calidad con 5% de plata que están viendo en la pantalla porque sé que les gusta mucho ver monedas antiguas. Adicionalmente, empezó a retirar todas las monedas en curso con menor cantidad de plata, introduciendo las de nueva fabricación a las que llamaban coloquialmente monedas buenas. Aureliano nombró un nuevo rationalis, la ceca principal se mudó a Mediolanum y todo esto pasó en el 271. Y seguramente Aureliano sintió que el año 271 se le fue muy rápido, porque no sabía lo que le esperaba en el año 272. En el año 272, Aureliano tiene que resolver el problema del Imperio de Palmira. El Imperio de Palmira era gobernado por la reina Septimia Zenobia, quien desde la ciudad de Palmira gobernaba Siria, Palestina, Egipto y amplios territorios en Asia Menor, como estamos viendo en el mapa. Aureliano, con su ejército revitalizado, inicia la marcha a los territorios con muy poca resistencia. Solo Bizancio y Tiana intentaron poner resistencia, pero no mucho. El resto de las ciudades, a su paso, se rindieron pacíficamente. Ya entre Ismae, Emesa y Palmira se dan 3 batallas que Aureliano pudo ganar fácilmente, y luego, estando en Palmira, empieza el asedio contra la ciudad. En medio del asedio, la reina Septimia Zenobia intenta huir, pero es descubierta y atrapada. La ciudad fue rendida y ese mismo año 272 el Imperio de Palmira pasa nuevamente a formar parte de las provincias del Imperio Romano. Por cierto, también quería agradecer a esas personas que apoyan este canal al punto de haber visto los primeros 6 videos que publiqué. Videos que fueron grabados con el micrófono de mi teléfono móvil, este teléfono móvil. Dime en los comentarios si tú eres una de esas personas que ya vio alguno de estos videos. Gracias por el apoyo. Seguidamente Aureliano marcha a Egipto para enfrentarse al usurpador Firmo, de quien solo se sabe que fue derrotado fácilmente por las tropas de Aureliano. Y aún sin tiempo para ponerse cómodo, llega el año 273, cuando Aureliano tiene que volver a la ciudad de Palmira para aplastar otras revueltas. Estando allí, permite el saqueo de la ciudad por parte de los soldados, y la ciudad quedó tan devastada que no volvió a rebelarse. Ahora tocaba descansar un rato y celebrar los no. Todavía faltaba resolver otro problema que estaba aún más cerca de Roma y que no podía esperar.
En el año 274, Aureliano se prepara para recuperar el Imperio Galo y marcha a la región de Chalons en la Galia. El Imperio Galo era gobernado por Tétrico I y al chocar los ejércitos se da la batalla que históricamente se conoce como la Batalla de Chalons. También se llama Batalla de los Campos Catalúnicos. Pero hubo otra batalla de los Campos Catalúnicos en el 451 y para evitar confusiones nos quedamos con la primera definición. Todas las fuentes coinciden en que en esta batalla las legiones al mando de Aureliano obtienen una victoria contundente. Y desde ese momento se reintegra la Galia y Britania al Imperio Romano, quedando restituido el territorio con todas sus provincias. Pero en las formas hay dos versiones. Algunos historiadores dicen que tras la aplastante victoria romana, el emperador Tétrico I y su hijo, sin opciones ni drama, deciden rendirse y entregarse al emperador Aureliano. Otra versión dice que luego de la batalla, Tétrico I abandona a su ejército y se entrega. Le ruega por su vida al emperador y Aureliano le perdona la vida. En cualquier caso, el resultado sigue siendo el mismo. Roma, de la mano de su emperador Aureliano, logra recuperar las provincias perdidas y otra vez el Imperio Romano estaba unificado. Ya con el trabajo hecho, marcha a Roma, donde al llegar se celebra una marcha triunfal donde Aureliano recibe los títulos de Articus Maximus, Restitutor Orientis y Restitutor Orbis. La reina Septimia Zenobia y Tétrico I son obligados a marchar por las calles de Roma en la ceremonia del triunfo. La reina Zenobia fue ejecutada y Tétrico I curiosamente fue liberado luego de unos meses y hasta pudo tener un cargo en la administración de Roma. Pero eso posiblemente es otro video. Al mismo tiempo que Aureliano estuvo peleando todas estas guerras que hemos visto, también se encargaba de emitir órdenes sobre reformas que iban llegando a Roma. La reforma de la moneda, perseguir la corrupción y fijar precios para bienes importantes ayudaron mucho a estimular la golpeada economía romana. Aureliano también fortaleció la posición del Sol Invictus como dios principal del panteón de dioses dentro del Imperio Romano, colocándolo como un dios que pudiera ser adorado o cuando menos respetado por todos los habitantes de Roma sin traicionar a sus propios dioses. También hay que destacar que los registros históricos sugieren que Aureliano no persiguió otras creencias religiosas. Los historiadores hablan de un incidente en Antioquía donde un grupo de cristianos fueron acusados de herejía y los mismos cristianos recurren a la intervención del emperador para resolver la disputa legal, asunto que parece que se resolvió con un veredicto favorable a los cristianos. Que Dios os bendiga. Ya el imperio estaba restituido y la economía avanzaba viendo cómo la producción se recuperaba y además los ciudadanos, con monedas que realmente tenían valor, veían como la confianza en las finanzas aumentaba. Los romanos ya sentían la seguridad en sus fronteras y el grano de Egipto empezó a llegar regularmente como era de costumbre y en este punto, un nuevo sol parece que alumbraría al Imperio Romano para seguir haciéndose fuerte y próspero por muchos siglos más, hasta que llegó el año 275. Porque en el año 275 muere asesinado el emperador Aureliano. En el año 275, Aureliano se dispone a marchar a Asia Menor con la idea de emprender una campaña militar en contra del Imperio Sasánida. Antes pasa por la Galia donde sofoca alguna revuelta en la región. Luego sigue su camino y mientras asentó las legiones en Tracia. Pero esperando el momento correcto para cruzar a Asia Menor es apuñalado por la guardia pretoriana. El historiador Zósimo cuenta que un secretario de Aureliano había mentido en un asunto menor para quedarse con unas monedas extra. Y cuando se vio a punto de ser descubierto, decidió crear un plan más ambicioso para salvar su vida, ya que Aureliano fue famoso por castigar duramente la corrupción. El secretario falsificó un documento con una lista donde hacía ver que los nombres de esa lista, altos funcionarios militares, iban a ser ejecutados por Aureliano. Y como los guardias pretorianos tradicionalmente asesinan emperadores y no al contrario, ¿Qué es lo que estaba de moda en esos días? entonces se adelantaron y acabaron con la vida del emperador Aureliano. Aureliano pudo restituir el imperio, acabar con la crisis del siglo III, aplacar las incursiones bárbaras y encaminar la golpeada economía romana de esos tiempos, pero no pudo romper con la tradición de emperadores asesinados luego de unos 4 años de reinado en promedio. Probablemente luego de ver este video se convierta en uno de tus emperadores favoritos, y seguramente te preguntarás qué habría pasado de haber gobernado más tiempo. Nadie sabe. Lo que sí puedo decir es que para mí es uno de los emperadores más grandes de la historia del Imperio Romano, principalmente por la cantidad de victorias militares y reformas en tan corto periodo de tiempo. Además, según todos los historiadores, Aureliano aborrecía la corrupción y luchaba en contra de ella como una causa personal. Ya con eso para mí tiene un dedito arriba. También hay que decir que Aureliano es uno de los grandes desconocidos de la historia de Roma. No porque existan pocos registros históricos, es que por alguna razón a nadie le interesa la vida de este emperador.
Y yo personalmente no entiendo cómo es eso posible, ya que tuvo una vida realmente épica y aunque pudo gobernar apenas 5 años, hizo más cosas y ganó más batallas que el emperador promedio. Y claro, también me pregunto qué habría pasado de haber seguido gobernando más tiempo. Pero esa es otra cosa que nos vamos a quedar sin saber. Por cierto, la meta sigue siendo llegar al 1.000.000 de suscriptores. Sí, 1.000.000. Cuando éramos 5 parecía imposible. Ahora somos 1.000. Vamos que sí se puede. ¿Se dieron cuenta que solo dije después de Cristo una sola vez? ¿Se dieron cuenta? Comenta para ver. Mamá, ven para que veas este video. Dice que no. Esto es Historia con Memes, el canal de divulgación donde se habla de historia de una forma entretenida, pero siempre con rigor y respetando nuestra historia. Te cuento la historia como nadie te la cuenta y además disfruto mucho lo que hago, porque al igual que a ti, me gusta mucho la historia. Si te gustó el video, suscríbete, comenta, dale like, porque de otra forma, YouTube no te mostrará los videos nuevos que vayas subiendo. Y eso se escapa de mis manos como ya dije en los comentarios. Nos vemos la siguiente semana con otro video sobre nuestra historia.